Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. Seguimos con nuestra iglesia de hoy. Versículo 7 en adelante al verso 13. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer de manera antifonal. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Cuando has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Cuando venciere, yo lavaré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saltaré allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Como cantábamos, Señor, y te agradezco por estos músicos que ponen el corazón para adorar tu nombre, Señor. Suplico que les bendigas cada día, pues nos llevan a tu presencia, nos llevan a descargar nuestros corazones, Señor, y tu Espíritu empieza a ministrar. Tú eres el santo y tú eres el verdadero. De nosotros, Señor, lo único que se pueden ver es manchas, pero te agradecemos que tu Santo Espíritu está para ayudarnos. Tú eres un Dios grande en misericordia, tardo para la ira. Gracias, Señor. Suplicamos que tu palabra en esta mañana sea ayudándonos, limpiándonos, para tomar fuerza en este inicio de semana, Señor del cielo. Estamos en santa comunión, Señor, donde la iglesia sube al tercer cielo a tener comunión contigo, bendito Dios. Gracias te doy en este momento, Señor. Suplico que tu palabra, Señor, sea llegando a lo más profundo de nuestra vida. Que cualquier hambre, necesidad que tengan los hermanos en su corazón sea suplida por una palabra tuya, Señor amado. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Te adoro y te bendigo, mi Dios. Amén. Tomen asiento. En la iglesia anterior que vimos, muy bien, por olvidar la ley del Señor, ¿qué más? ¿Solo recordamos eso? Amén. Hoy vamos con la iglesia de Filadelfia. Quedó muy grande la letra. Y es el juicio contra la sinagoga de Satanás. Hay que tener mucho cuidado que en nuestra adoración y en nuestra alabanza verdaderamente le estemos cantando a Dios. ¿Estamos? Porque puede ser los que pasan a cantar, pueden estar cantando y no adorando al Rey de Gloria. Puede ser usted el que está ahí sentado y solo repite una canción y no está meditando. Por eso el músico toma sus momentos para decirle, piense en el Señor, medita en el Señor, háblele al Señor. Yo siempre lo escucho. Y eso es invitando a la iglesia a tener comunión con el Señor. ¿Qué pasó con los judíos? Los judíos pensaron que tenían todas las promesas y comenzaron poco a poco a alejarse de Dios. Volvieron la doctrina un ritualismo, una religión. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. El juicio contra la sinagoga de Satanás.
El verso 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. La iglesia de Filadelfia había sido especialmente perseguida por los judíos apóstatas. Filadelfia era conocida como la pequeña Atenas. Debido a sus numerosos templos y festivales paganos, los cristianos de la ciudad tuvieron que contender contra la fuerte corriente pagana. También recibieron un fuerte rechazo por parte de la colonia judía del lugar, muchos de los cuales sabemos que no aceptaron al Señor Jesús. Nosotros no tenemos tanta lucha con el mundo de afuera. Nosotros tenemos más problemas con el mundo dentro de la iglesia, o lo que comúnmente se llama paganismo, que es donde nuestra mente comienza en un desvarío. Y debemos tener muchísimo cuidado en eso, en que comencemos a mezclar la doctrina del Señor con cosas que no son. Emborracharse es malo, robar es pecado, fumar es malo, adulterar es pecado. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Cantar y no estar pensando en quien tiene que pensar es un problema. Shema Israel, el Señor nuestro Dios uno es. A Él adorarás, cantarás, servirás. Cuando tú cierras tus ojos y estás cantando, ¿dónde está tu mente? Meditando en el Rey de Gloria, meditando en su palabra. ¿En qué estás meditando cuando cantas? Es importante. Vamos a ver las descripciones que da aquí en la iglesia de Filadelfia el Señor. Recuerden que la descripción y lo que el Señor habla a la iglesia es el problema que tienen en la comunidad, que también el Señor nos habla acá. En la reunión pasada el Señor nos dijo, cuidado con creer que usted está vivo y no tiene comunión conmigo. Los que se alejan del Señor huelen a muerto. Lo dijimos en la clase pasada. Pero nosotros no nos hemos alejado. El Señor no va a venir ante nosotros como ladrón en la noche. El Señor nos ha dicho, retén lo que tienes, la doctrina. Y es importante que lo hagamos. Aquí el Señor se describe como el santo. La palabra santo, usted ya lo sabe, ¿no? Literalmente significa apartado. Algo santo es algo apartado. No le dé más trascendencia. Es que usted tiene que ser santo para el Señor. ¿Qué significa eso? Apartado. ¿Se tiene que salir del mundo? Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Porque en el mundo tenemos que seguir mientras el Señor nos llame. Porque el llamado de nosotros es hacia el mundo. Atraer los hombres a conocer la doctrina. Y el problema de a veces la iglesia es cuando deja mezclar cosas en la iglesia, en su mente. Peleamos con doctrinas de la prosperidad. Peleamos con ciertas doctrinas que van apareciendo poco a poco. Doctrinas de Balaán, doctrinas de Jezabel, doctrinas de Balac, doctrinas de Nicolaitas. Pero fíjese que el problema es cuando la iglesia comienza a aceptarlos. Y cuando no estamos alertas a lo que tenemos que analizar. Entonces, santo significa apartado. ¿Ustedes son santos? Sí. ¿Los apartaron para qué? Para el servicio al Señor. Para un uso específico. Un vaso puede ser normal, de vidrio, lo que usted quiera, de barro, de plástico. Pero si el Señor me dice, me apartan este vaso, ya al apartarlo, para Él se vuelve santo, apartado. Leo, el santo literalmente significa apartado, está apartado de todo lo común y está dedicado a algo especial. Isaías capítulo 40, versículo 25. ¿Alguien lo tiene? Léalo, ¿no? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo.
Lo repite, por favor, mi hermano. Espectacular. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿A qué va a ser semejante usted al Señor? ¿O con qué lo va a comparar? Por eso nuestra mente tiene que ser obligada a entregarse en la reunión. Mi mente tiene que ser obligada. ¿Y quién la va a obligar? Yo. Así como dedico mis sentidos para otras cosas, si usted va a hacer una cuenta, dedica su mente a la cuenta. Por eso es que cuando usted va a hacer una cuenta y le sale mal, fue porque no estuvo pendiente de lo que estaba haciendo. ¿Por qué le meten billetes falsos? Por no estar pendiente de lo que está haciendo. ¿Por qué se le olvida si echó llave o apagó la estufa? Por no estar pendiente de lo que tiene que hacer. Si vengo acá, mi mente tiene que ser capturada para adorar al Señor. He visto personas, cuando va uno a teatro, ponen la película y se duermen. No sé a qué van. No sé a qué van. O de pronto es que no conciben el sueño en la casa y tienen que ir a un teatro a dormir. Pero se supone que cuando estamos viendo algo le ponemos toda nuestra atención para no perder el hilo de la película, de la serie, de lo que estamos viendo. Igual pasa en la predicación. Esa es la lucha que usted sostiene. Aquí su mente ya comienza a volar. La lucha suya es mantener la mente atenta a la palabra. Me voy a ir, voy a leer el texto. El pensamiento de más tarde, voy a estar aquí pendiente en la reunión. Estoy cantando, me acordé quietamente. Es el trabajo conmigo mismo, eso se llama disciplina. Es importantísimo. Dice el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y es importante que entendamos eso. Y el Señor dice, ¿con qué me compararán ustedes? ¿Con qué? Solo si meditan ese texto toda la semana, tendremos un mundo de doctrina a la cual enseñar. Isaías es el profeta que más habla de que el Señor es santo. Y él comienza su experiencia, ¿en dónde? En el templo. Por donde empieza su experiencia, él sigue toda la vida hablando. Isaías 47:4, hermano Martínez. Nuestro Redentor Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. ¿Lo repite, por favor? Nuestro Redentor Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Nuestro Redentor. Jehová de los ejércitos. El Santo de Israel. Profundo. ¿Quién es el Redentor del mundo? ¿Cómo se llama? Jesús. Dice nuestro Redentor. Ahí está para entrar a mirar la palabra. Ya desde épocas antiguas se le venía hablando a Israel de su redención. El profeta viene diciéndolo. El que es santo, el que está apartado, es el que va a redimir a los hombres. Sigue diciendo Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Hablamos del santo. Ahora el verdadero. Las apariencias engañan. Por eso muchas personas se hacen pasar por alguien que no son. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y nuestra mente debe estar centrada, cautiva por la Escritura, cuando vamos a adorar al Santo de Israel. Eso es importantísimo. Si su merced se arrodilla a orar y balbucea, no hizo nada. Son los tiempos que el Señor nos regala cuando el dirigente dice, pasen adelante, cójanse de las manos, abrácense, arrodíllense, acuéstense, póstrense, pero oren. Y entonces mi mente va al Señor y comienzo a hablar con el Señor. No me hago imagen ni ninguna semejanza. Solo cierro mis ojos y hablo con el Señor. Porque debo estar donde estoy.
¿Se ha dado cuenta de sus oraciones que a veces son repetitivas? ¿Con quién habla? ¿Con quién habla cuando usted ora? Hay veces nuestras oraciones son declamaciones doctrinales, órdenes al Señor. Muchas veces solo reconociendo nuestro pecado y pidiéndole que nos ayude. Por eso debo estar pendiente. Oraré en el Espíritu, pero oraré con entendimiento. Señor, soy digno de que me castigues, pero por favor ayúdame. Ayúdame. Yo no tengo la fuerza. Y hay veces soy tan necio y tan negligente. Pero ayúdame, Señor, ayúdame, porque esto que repito a diario me carcome el alma y no me deja en paz. Importante. Nadie lo ve, su merced lo ve. Ante todo el mundo sonrío y me visto y me pongo mi antifaz. Nadie lo ve. Pero tú sí, Señor, y sabes que no tengo una libertad completa que debiera estar experimentando contigo, Señor. Así es que pendientes con sus oraciones ante el Señor. No le estoy diciendo que usted está orando mal, solo le estoy diciendo que esté pendiente y lo que haya que corregir, lo corrija. Lo espiritual va con lo espiritual y es necesario entenderlo. Las apariencias engañan y por eso muchas personas se hacen pasar por alguien que no son. ¿Qué días me trae a la memoria ahorita es el Señor? Pues suena jocoso y jacarandoso. De cierto predicador que dijeron que para ministrarlo a él, y me hacía risible, que tanta era la unción de ese hombre que no podían entre 15 ministrarlos, porque la presencia de Dios los botaba a todos lejos. Pues eso es risible. Eso es risible. El cuento es cómo estas personas se hacen pasar por alguien que no es. Y lo peor de todo, que la comunidad de creyentes le cree. Cuidado, Él tira el saco y nos caemos. Cuando Él sople, la presencia del Señor vendrá y caeremos al piso. Y Él hace... Y todos. La Biblia dice que el Señor sopló sobre los discípulos, el Señor, y ninguno se cayó. No dice, y todos cayeron al piso y los hombres se admiraron de ver ese soplo. ¿No? ¿Estamos? Hay veces nuestras mentes son capturadas por esas personas que dicen ser, y hay veces son como más grandes que el Señor. ¿No? Obvio, el Señor cuando lo fueron a tomar para llevarlo preso, ahí sí dice que los que fueron a agarrarlo cayeron en tierra. Eso es Él, el santo. Solo hay un santo, el santo de Israel, el verdadero, el mismo. La Biblia advierte que habrá muchos falsos mesías y muchas falsas doctrinas y la iglesia debe estar expectante. Sigue diciendo el texto. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Ya tienes una descripción. El verdadero tiene la descripción. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. Cierra. Espectacular, ¿no? ¿Se le han cerrado las puertas? ¿Y hay alguien que las abre? Y cuando Él las abre, ¿alguien puede cerrarlas? Y en tu necedad te cerraron la puerta y tú quieres abrirla y el Señor dice, ¿puerta que yo cierro? ¿Quién la va a abrir? ¿Quién? Y puerta que abro, ¿quién la cierra? Eso es espectacular, lléveselo en el corazón. Lo que el Señor me da como bendición, ¿será bendición? Él tiene las llaves
Una llave representa acceso, o cómo entra usted a su casa, introduciendo la llave. Control, posesión y autoridad. El que tiene las llaves las comparte con usted. Y usted tiene acceso, control, posesión y autoridad. ¿Ha visto un mayordomo con llaves? Solo el mayordomo abre las puertas e ingresa donde quiere. Y deja entrar al que él quiere. De resto nadie entra. Y él dice, yo tengo las llaves. Y haciendo referencia a Pedro con la iglesia le dijo, y a ti te daré las llaves del reino. Hay muchas llaves en la Biblia y es importante entender. Tú tienes llaves que debes utilizar. Hay otras llaves que el Señor tiene en sus manos. Al leer Apocalipsis, tiene las llaves del Hades y de la muerte, tiene las llaves de la vida. Y a medida que vamos mirando esto, recordamos, una llave representa acceso, control, posesión y autoridad. La llave de David. Isaías capítulo 22, versículo 15 al 25. Manuales, por favor, me colabora con el texto leyéndolo. Jehová de los ejércitos dice así. Perdón, hermanos, ¿están leyendo? ¿Qué dice, hermano? Jehová de los ejércitos dice así. Ve, entra a este tesorero, a Semnus, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí? ¿Qué labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y desiertos te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabar, y entregaré en sus manos su potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme. Y será por asiento de honra a la casa de su madre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová amó. Amén. Un clavo hincado, habla de la cruz, mejor del madero donde el Señor es crucificado. Dos personajes, Sebna y Eliakim. Sebna, mayordomo del rey, está hablando de un asunto que tiene que ver con Asiria, pero el Señor utiliza este punto en referencia a la mayordomía que tenía Israel. No me voy a ir a otros lugares, quiero detenerme a lo que el Señor está hablando. La llave de David es una alusión a Isaías 22, donde Dios acusa a un mayordomo real de falsedad, de traicionar su confianza. El mayordomo real era el sacerdocio judío, que tenían la llave de David. La llave de David representa las promesas del Mesías. Y el Señor aquí le está diciendo a Sebna que un día lo van a quitar de su lugar y van a quitar sus vestiduras, y esa vestidura se la van a entregar a Eliakim, que representa al Señor Jesús, debido a que ellos no han tomado en serio lo que el Señor les ha entregado. Los oficiales de Israel, del Israel apóstata, eran falsos mayordomos. Cuando el Señor vino, se lo dijo a ellos.
Siempre el Señor tuvo una discusión con los líderes religiosos. Muy raro usted ve al Señor peleando con el pueblo o las ovejas. Siempre la confrontación es con los líderes religiosos. Siempre. Raras ocasiones ve que con ciertas personas. Lo repito, los oficiales de Israel, los religiosos, eran el Israel apóstata, eran falsos mayordomos, han sido echados de sus puestos y despojados de toda legítima autoridad. Y reemplazados por el ¿qué es? El santo y verdadero. Eliaquín es una sombra del Señor Jesús. Eliaquín es una sombra del Señor a quien le van a entregar las promesas de David, las llaves. Y por eso el Señor dice, tengo la llave de David. Él es la promesa hecha a David. Él es el hijo al trono. Él es el vástago de la raíz de Isaí. ¿Me estoy comunicando? ¿Quién sabe qué será eso? Pero bien. Se comunica bien, hermano, se comunica bien. Pues profecías que están en el libro de Isaías. ¿Por qué el Señor dice esto? A ver, se lo voy a poner así sencillo. Resulta que los creyentes, recuérdenlo, el escritor, el apóstol Juan, mentalidad hebrea. Cada vez que va a poner un ejemplo, ejemplos hebreos, con el pueblo de Israel. Él no va a poner otros ejemplos, sino lo que el Señor le dice con Israel. Y aquí está trazando este punto. Cuando el Señor Jesús viene, lo hemos dicho, Él no vino a fundar iglesias. Jamás vino a hacer eso. Él no fundó iglesia cristiana, Jesús y sus discípulos. Él vino a decirle a los judíos, la ley del Señor dice esto, no he venido a abrogar la ley, sino a que se cumpla. No vengo a abrir iglesias. La iglesia que ha estado en el desierto, la iglesia que se le dijo a Adán y Eva, sigue caminando a través de las edades. A esa iglesia asistió Abraham, Isaac, Jacob. El Señor lo dijo. Cuando veáis a Abraham, Isaac, Jacob sentados, y vosotros estéis excluidos, será el lloro y el crujir de dientes. Ellos pertenecieron a la iglesia, la congregación del desierto que tanto hemos hablado. Isaías, parte de la iglesia. Jeremías, igual. Todos los profetas. Cuando viene el Señor Jesús, el profeta verdadero, el que oye directamente la voz del Padre, llama al sacerdocio de Israel, le dice, arrepiéntanse de lo que han hecho. Y ellos se incomodan, no hemos hecho nada malo. Estamos en las promesas. Y el Señor les dice, ustedes son hijos del diablo, ustedes dicen ser hijos de Abraham, pero me quieren matar. Si de verdad creyeran en Abraham, y si creyeran a Moisés, y el Señor comienza a llamar dentro del pueblo unos discípulos, y a esos discípulos los prepara y los comisiona, y al comisionarlos los envía. Como son enviados, viene la palabra en el hebreo el shilach, que viene a ser apóstol, el shiliach, y viene a ser el apóstol, porque son enviados. Y ellos comienzan a llevar la palabra después de que el Señor muere y resucita y se va. Y ellos comienzan a predicar la palabra entre los judíos. Luego el Señor llama a un judío de la tribu de Benjamín llamado Pablo. Y a Pablo le comisiona que por favor vaya por el mundo hacia los gentiles. Que deje a los otros discípulos con los judíos y que él vaya a los gentiles. Y siempre él iba a los gentiles diciéndole, ustedes quieren ser salvos, a la fe de Abraham. Pablo nunca fundó iglesias con el nombre de él. Se abrieron sinagogas. Y en esas sinagogas se predicaba la palabra.
Y entonces había una mitad de la sinagoga que eran judíos y la otra, pues muchos en esa sinagoga decían ser creyentes, pero habían unos convencidos y otros transformados. Y los convencidos comenzaron otra vez a guardar el día sábado, a decirle a los hermanos que se circuncidaran, y hubo conflicto. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo sacaron, y por eso comienzan a crearse las comunidades de los creyentes en el Señor, apartándose de los judaizantes. Por eso, no sé por qué tenemos tanta denominación, creo que no hemos entendido la Biblia. Y es un problema cuando nosotros no analizamos lo que la misma Escritura viene enseñándonos y viene hablándonos. Aparte de eso, en días del apóstol Pablo, le cerraron las puertas del templo a Pablo, siendo judío, y a los gentiles. Y como mayordomos dijeron, aquí ustedes no entran. Y los de la iglesia de Filadelfia están pasando esa situación, y por eso es que el Señor les dice, muchachos, tengo que aclararles algo. Ustedes son una comunidad de hombres hebreos que creyeron en la fe y que han estudiado la Biblia. A los gentiles comuníqueles esto. Ellos poco saben de la llave de David, pero me le van a recordar esto. Entonces seguimos. Los guardas de la puerta de la sinagoga habían excomulgado a los creyentes, declarándolos apóstatas. El Señor los declara, sois vosotros los apóstatas. Es más, ustedes son congregación del diablo, o sinagoga de Satanás, o iglesia satánica. Qué expresión tan fuerte. Verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuál será esa puerta? La cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Verso 9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y los voy a humillar y voy a hacer que vengan y se postren ante ustedes. El Señor consuela a estos creyentes sufrientes. Más o menos voy explicándome. La gran división que comienza a existir en la época en que es escrita las cartas a las iglesias, que es en sí, en general, una sola iglesia, la iglesia del Señor. Al comienzo hubo cierta amistad con los judíos, pero luego los sacerdotes judíos, al ver que no se estaban sometiendo a lo que ellos decían, comenzaron una persecución contra los creyentes en Jesús el Mesías. Y los arrastraron a los tribunales y les dieron muerte. Es más, se unificaron con el imperio, con el Estado. Recuerde que hay un solo imperio que gobierna el mundo, y es Roma. Y se volvieron amigos de la bestia y el que gobierna esa bestia. Se hicieron amigos de Nerón. Y ellos dijeron, un judío diciendo, no tenemos más rey que César. Se supone que el rey de la iglesia, ¿quién es? Imagínense por dónde iban ya. Usted diciendo, mi rey es el presidente. Por favor. Por favor. Su rey, ¿quién es? El Señor Jesús. Estamos viviendo en el sistema, pero no somos del sistema. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y se asociaron con la bestia. Y eso es lo que más adelante van a decir. Y fueron sellados en sus frentes y en sus manos derechas. Sus obras y su pensamiento quedaron cautivados
porque hicieron una alianza. Después lo vamos a ver. El Señor consuela a estos creyentes sufrientes, los cuales, aunque fueron sacados por los judaizantes y les cerraron la puerta, el Señor dice: yo soy el que tiene la llave, y aquí he puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar, la puerta del Evangelio, la puerta del reino, nadie la puede cerrar. Ahí se lo escribí, la puerta abierta. A los creyentes en Jesús se les cerró la puerta del templo y de la sinagoga, pero el Señor abrió la puerta al reino de Él, porque Él tiene las llaves, y a quien quiera, a quien Él quiere, deja entrar. Y les dijo: están sufriendo porque no los dejan entrar allá. Hay una ilustración, no sé qué tan cierta sea, pero me viene a la memoria, que un día Gandhi quiso entrar a una iglesia llamada cristiana y no lo dejaron entrar. Y Gandhi fue y se sentó en un andén de su ciudad y encontró un hombre también ahí sentado en el andén, un hombre con una túnica. Y el hombre le preguntó a Gandhi: ¿qué pasó? No me dejaron entrar por mi creencia, no me dejaron entrar a esa iglesia. Y Gandhi lo volteó a mirar y el hombre le dijo: a mí tampoco me dejaron entrar. A mí tampoco me dejaron entrar. Entonces dice la ilustración que se presenta y: mucho gusto, Gandhi. Y el de la túnica le dice: mucho gusto, Jesús. Y muchas veces sucede. Metemos nuestras convicciones, nuestras creencias, y sacamos al Señor. Eso es un lío. ¿Sabía usted que usted no puede estar peleando con sus hermanos? Eso se lo enseñó sus creencias. El Señor, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y entonces, ¿de dónde viene esa rencilla y esa amargura? De tus convicciones, no de lo que la Biblia dice. Y ahí es donde debemos tener muchísimo cuidado. Porque estando en la iglesia puedo ser un integrante o ser yo, sinagoga de Satanás, donde se albergan pensamientos que no son de Dios. Y debemos tener muchísimo cuidado. Si un hermano está en una falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. Enseña eso la Escritura. Que entre vosotros no haya disensiones, y si hay disensiones, se mostrará quién fue el que creó eso. Porque eso no proviene de Dios. En el corazón del creyente no puede haber amargura. No puede haber. ¿Ha visto gente que le encanta la pelea con los demás? Pero es que les fascina. Y todos terminamos involucrados porque nos dejamos llevar. Pero cuando la Escritura me lleva a mí, es difícil que me arrastre. ¿Qué días iba en una buseta? Se subió un tipo, me hirió mis sentimientos. Porque cogió a un anciano, le dijo: me entrega el celular o lo mato. Y el señor no le entregó el celular y le mandó una puñalada y se la clavó en la pierna. E inmediatamente tiende uno a reaccionar. Tiende uno a reaccionar por esa injusticia. Valga el break que estoy dando acá. Muchachos, cuidado con sus celulares en la calle. Hay gente que es tan imprudente que porque cree que está en el barrio, y eso fue en el barrio. No, yo estoy en mi barrio. Después de que le peguen una puñalada y lo dejen mal, por eso, su barrio no hace nada por usted. El sabio ve el peligro, huye y no perece. Aquí no se trata de quién frente hay y quién no. Aquí se trata de tener cuidado. ¿Me entendieron? Andamos con la protección del Señor, pero debemos ser prudentes, muy prudentes. Iba con mi ilustración. Aquí hay momentos en que uno se deja llevar por eso, por la ira, por el enojo. Y en medio de mi ira, pues yo ¿qué quería?
dejar moribundo al muchacho en el piso dándole una madreada. Dígame si esas no son nuestras reacciones. ¿Y está bien delante del Señor? No está bien delante del Señor. Entonces necesito control de mis emociones. Ahí es donde me doy cuenta que peco. Solo porque no le pude hacer el daño al muchacho que le hizo el daño al anciano. Pero ¿dónde me doy cuenta? Cuando voy al Señor. Y Él me dice, ¿qué estás pensando? ¿Por qué dejaste llenar tu cabeza de Satanás? Así es que vamos a tener mucho cuidado con lo que pensamos. El mismo Señor del pacto les ha admitido en su comunidad y ha echado fuera a los que pretenden tener las llaves. Los creyentes fieles no tienen nada que temer. El Señor decide quién entra a su reino. Ese, quien no, lo dejo entre comillas, más bien se me olvidó ponerle las comillas. Porque la invitación a los hombres es a entrar al reino. Fórzalos a entrar, empújalos, arrástralos a que entren a las bodas. Todas las parábolas hablan de eso. La parábola de la viña, la parábola de la higuera. Un día hizo una fiesta el Señor, el rey de la comarca. Y dice, vaya, invite a mis amigos y a mis conocidos. Amigos y conocidos, ay no, yo estoy ocupado, mi hijo se casó, el negocio lo cierro tarde, no puedo. Y dice que el rey se enfureció y mandó a sus siervos y dijo, tráigame a los ladrones, los cojos, las prostitutas, y que entren a la fiesta, fórzalos a entrar. Ya no quiero nada más con esta gente. Y no hay cosa más dura que el Señor nos esté hablando y nosotros sigamos en nuestra necedad, como que me resbala. Cuidado que lo que usted piensa y lo que usted cree sea verdadera doctrina de Dios. ¿Me están escuchando? Hay que tener muchísimo cuidado. Versículo 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿Por qué lo llama sinagoga de Satanás? Porque es gente que no tiene la mente en el Señor ni en la palabra. Son los judaizantes que se unieron con el gobierno, que quieren perseguir la obra del Señor, que dicen ser pero no lo son. Y por eso les dice eso. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Mire, se dicen ser judíos. Algunos judaizantes en nuestra época tienden a amarrar esto hablando de los gentiles. No, señor. Tienen su versión rara, que ya la escuché, pero no me gustó. Me gusta la versión bíblica. Sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Para los que no lo saben, hay judaizantes de diferentes clases, sionistas, sefardíes, cabalistas. Para la mayoría de judíos, su merced que no nació en Israel, para ellos su merced es un cerdo. ¿Me lo oyó? Usted es un cerdo que en el final de los tiempos ocupará el puesto de muchacha de servicio sirviéndole a ellos. Esa es la ideología de ellos. Usted lo puede ver en la Biblia cuando comenzaron la pelea con los samaritanos. Usted lo ve. Y hay una lucha ahí muy fuerte. En la época del Señor, cuando el Señor va a visitar a la samaritana, o mejor, sí es una cita divina. Cuando Él llega al pozo de Jacob, ella dice, para ustedes es malo que hablemos. Y yo quiero que entiendan eso. Porque hay veces nos enrolamos en cuestiones judaizantes y el Señor no quiere eso. La salvación viene de los judíos. Pero cuando se hablaba de judíos, recuerden lo que hablamos en clases pasadas. Está hablando del asunto espiritual de la nacionalidad. Es importante entender esto.
Hay una promesa en Isaías capítulo 60, versículo 14, donde Dios hace esta promesa al pueblo. Si alguien lo tiene el texto, diga amén y lo leemos. ¿Quién lo tiene? Léelo, por favor, gracias. Y vendrán a tu lado los hijos de los que te afligieron, de las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te desfallecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Amén, amén. Le dice el Señor dándole una promesa a Israel, le dice, mire, los que los pisotearon vendrán, yo los traeré y haré que se humillen delante de ustedes por haber hecho eso con ustedes. Pero ellos nunca tomaron la promesa. Nunca tomaron la promesa. Ahora el Señor, como es una promesa para la iglesia, el Señor la traslada en el tiempo y la pone, llamémoslo así, en la época del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. En esta afirmación se refiere a Isaías 60, 14, donde Dios hace esta promesa al pueblo del pacto, que habían sido perseguidos por los paganos, ahora obligados a reconocer, eso hablamos con los judaizantes, ahora obligados a reconocer la posición en cuanto al pacto y la inclusión de los gentiles que forman parte de la iglesia de todos los tiempos. ¿Qué es lo que el Señor le dice? Mire, los judíos que un día les pusieron el pie encima a ustedes, voy a hacer que vengan y se postren delante de usted, porque usted creyó a mi palabra, y el Señor respalda su palabra, lo que Él dice. El verdadero Israel, que es la congregación de los santos, que es lo que se llama iglesia. Vuelvo y lo reitero. La iglesia comenzó con una promesa dada a Adán y Eva de un Salvador. Y ellos durante toda la época que conocemos como la ley y los profetas, siempre confiaron en esa palabra, los hombres de Dios, confiaron en esa palabra que en un futuro vendría un Mesías. Indagaron, miraron qué tiempo decían las Escrituras para conocer ese Mesías. Pero ellos caminaron igual que caminamos nosotros. Ellos mirando hacia el futuro y nosotros mirando hacia el pasado. Porque Jesús ya fue colgado en el madero y vivimos en sus promesas. ¿Qué promesas vivimos? Que Él volverá por nosotros, que establecerá su reino en la tierra. ¿Cómo será su gobierno? La verdad no sé. No sé. Algunos dicen que el Señor va a nombrar ancianos dentro de su pueblo y los va a poner en ciudades a gobernar. No creo mucho. No creo mucho eso. Sé que Él va a gobernarnos. Y es importante esas palabras. Ya vamos a seguir mirando esto. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23. Ana María, ¿vas a leer el texto? Mana Mayra. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí en la escritura? Hay veces me preocupa por las mentes que no logren entenderme lo que estoy diciendo. Lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Filadelfia es, miren, ustedes han seguido mi doctrina y han seguido mi nombre. Por seguirme, mucha gente les ha volteado la espalda, los ha herido, algunos los van a perseguir y a otros los van a matar. Pero ustedes que han guardado mi palabra, les doy mi palabra de que voy a estar con ustedes, de que nadie los va a echar de ninguna otra parte, de que ustedes pertenecen a la verdadera iglesia de Dios. No se dejen amedrentar, sigan hacia adelante, prediquen el evangelio. Lo mismo que le pasó a los profetas en el pasado por seguir la doctrina del Señor, lo mismo le pasó a los discípulos del primer siglo, lo mismo nos pasa a nosotros.
Lógico que nosotros ya con la fuerza del Señor, hay veces somos un poquitico tiranos, porque tendemos a menospreciar cuando tenemos fuerza en el Señor. Romanos capítulo 14 dice que el débil juzga y el fuerte menosprecia. El que se la pasa juzgando es un débil, y el que se la pasa menospreciando no es que sea fuerte, tiene ínfula de fuerte. Y aunque tiene fortaleza, la fortaleza no es para pisotear a nadie, es para ayudar. Sigue diciendo nuestro texto en Apocalipsis capítulo. ¿Por qué les doy varias citas? Porque es que yo quiero que miren que la doctrina que estamos estudiando viene de la Biblia. Tiene sus referencias bíblicas. Por eso lo llevo. Esto no es que yo me paro acá y anoche me puse a lucubrar ideas y hoy me lanzo en una cantidad de pensamientos a tratar de engolosinarlos a ustedes y que ustedes digan, wow. Como que me dijo una persona, hermano, tremendo mensaje. No se lo entendí, pero tremendo. Siga viniendo. Duro, duro. Y es importante que nosotros analicemos todo a la luz de las Escrituras. El Señor decía que está escrito. ¿Qué dicen las Escrituras de mí? Esto fue lo que habló Isaías, tocante a esto. Esto fue lo que dijo Abraham, esto fue lo que dijo Moisés. La predicación del Señor es así. Usted no ve al Señor predicando otra cosa. Él solo predica las Escrituras. Si ponía el ejemplo de una viña, allá estaba. Las ovejas, ahí estaban en la Escritura. Todo lo que él dijo fue bíblico. Predicar como el Señor predica debe ser impresionante. Impresionante. Por eso no hay otro predicador como él. Versículo 9 dice, termina el 9 diciendo que va a hacer que la gente venga y se postren ante los que han amado y guardado la palabra. Versículo 10 dice, por cuanto has guardado, 2 veces lo repite, ¿la palabra de qué? De mi paciencia. La palabra del Señor es la palabra de qué? Paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál era la hora de la prueba? Amén. ¿Qué es la abominación desoladora? La destrucción del templo. Eso es lo que enseña la Escritura. Y el Señor dice, cuando venga ese momento, ustedes van a pasar como la familia de Noé por el diluvio. Los guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Los futuristas mandan eso hasta nuestra época. Sí, Señor. Pero a medida que vamos estudiando Apocalipsis, vamos a ver por qué el Señor se refiere, o mejor, vamos a analizar la palabra mundo, la palabra tierra y una cantidad de cosas. Eso que a veces llamamos que van a soltar los demonios en el último tiempo, todo eso tiene su significado en la Escritura y lo vamos a estar analizando. Por eso debe ser juicioso y consecuente con los estudios. Vamos a seguir analizando la palabra. Estamos mirando el libro de Apocalipsis para entender la revelación que el Señor dio para la iglesia. No para vivir en el susto de que pronto aparecerá una bestia que sale del océano y que va a gobernar al mundo. Y que va a ser un líder mundial que se va a llamar el anticristo. Y que a nosotros nos van a corretear por todo lado para ponernos un sello. Pero que bendito sea el Señor, no nos vamos a dejar sellar. Pero eso no habla la Biblia. Es entender lo que la Escritura dice. La hora de la prueba habla del periodo de tribulación que en la experiencia de los lectores del siglo I estaba a punto de ocurrir. Y la hora de la prueba es también una expresión profética común para Israel y para el Israel rebelde e idólatra que está a punto de ser expulsado de la tierra. A ver, rápidamente ayúdenme con estos textos. Hermano Oscar, Oseas 4, del 1 al 3. Hermano Omar, Joel 1, 2. Ana María,
Joel 2:1, Leonardo, Sofonías 1:18. Lo rico es que ustedes ya dominan la vida. Ah, Joel. ¡Pum! Sofonías. ¿Lo tienen? A ver, vamos a leerlo. Vuelvo y le digo, la hora de la prueba es también llamado el día del Señor en la Escritura. Vamos con Oseas 4:1 al 3. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece, y el homicidio tras homicidio se sucede. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Amén. Las bestias del campo es una figura. Las aves del cielo es otra figura. Pero ¿qué dice ahí? ¿Que viene el juicio para quién? ¿Pero a quién se lo está diciendo? Arranca diciendo, oye Israel, eres tú. Tú eres la tierra. Sigamos. Sí. Oí esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos, y a vuestros hijos, y a sus hijos, y a sus hijos, a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid. Vamos al verso 14. Era solo el verso 1 y el verso 14. Proclamad uno y convocad a asamblea. Congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Amén. Esto habla del cautiverio que Israel va a pasar. Ya lo dijimos que las 4 fases de la langosta es lo que el Señor va a traer. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Son los 4 imperios que van a tomar a Israel. Tocad trompetación y dad alarmas y saltad monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Amén. Tiemble tierra. ¿De quién está hablando? De su nación. Por eso los llama. Les dice, proclamen ayuno. La novia salga del tálamo y el novio también. ¿Qué dice Sofonías 1:18? Ni su plata ni su oro podrán librarlos del día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y es que el Señor llamó y llamó y llamó y llamó y llamó hasta la saciedad a los sacerdotes de Israel. Y nunca quisieron hacerle caso. Nunca. Es más, cogían a los profetas y los mataban. El Señor dijo, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste. A veces creemos que con la voz del Señor podemos estar jugando. ¿Y qué le va a pasar a estos sacerdotes malos? Le van a destruir todo lo que tienen como grande para ellos. Volvemos a Apocalipsis, ya nos acercamos al final de esta carta. Quiero una palabra de esperanza y de fe. Recuerde que en la carta el Señor dice que Él abre puertas y cierra puertas. Pero aquí hay una palabra importante que ya la vamos a ver. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Pero dice, vengo pronto.
Ya usted sabe qué es, ¿no? El Señor venía a destruir a Jerusalén junto con su templo. ¿Él mismo lo va a destruir? No. Él utiliza las bestias del campo. ¿Qué son? Los hombres malos. Los romanos que van a venir en la invasión a Jerusalén y a destruir el templo. Y el Señor lo permite. ¿Hay algo que sucede en la ciudad que digamos que el Señor no estaba en eso? ¿Vendrá de la mano del Señor solo lo bueno? ¿No viene de la mano de Él también lo malo? Si el mar se levanta y hunde una ciudad, el Señor ya había advertido a esa ciudad de algo. El caso que una vez me contaban de Haití, es que no recuerdo si es República Dominicana, está a este lado, y Haití está en la misma tierra. Y cuando el Señor envió las aguas y todo eso que vino durísimo para Haití, nunca tocó República Dominicana. Y es importante entender por qué a veces las cosas suceden. El Señor les dice, los voy a guardar de la hora de la prueba. Y ustedes saben que todas las pruebas tienen un propósito. Isaías capítulo 26, verso 9 dice que Dios, lo lee hermano Oscar, manda juicio para que los hombres aprendan. Pero es para que aprendan. No es para que se asusten y sigan en la misma. No se le olvide ese texto. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Amén. Los moradores del mundo aprenden justicia. La iglesia de Filadelfia, su característica es que guarda la palabra de la paciencia. Resistir, me devuelvo, y aguantar con una buena actitud y con esperanza. No se desconsuele cuando usted ore y las cosas no vienen ya. ¿Me oyó? Se llama la escritura palabra de paciencia. Palabra de paciencia. Y aquí lo cantamos, ¿no? Unos traen la lira y otros traen el arpa y otros traen el alma. Pacientemente esperé en ti, Señor. ¿Verdad o mentira? Si esperas pacientemente en Él. Todo esto está torcido. Tú lo puedes enderezar. Quiero ya. No. No, porque eso que tú ves torcido, sí lo voy a enderezar, pero con mi tiempo. Porque eso que tú ves torcido, te va a enseñar que tú tienes eso torcido adentro, y a medida que yo voy enderezando eso, voy enderezando esto otro. ¿Entendido? ¿Qué es lo que a veces no vemos? No se le olvide, la palabra es de paciencia. Paciencia. Nunca se les olvide para que no se desesperen. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré del día de la prueba. Lucas, hablando, mi amado Señor, en el capítulo 21, el versículo 16 al 19, mi hermano Juan, y ya vamos a las promesas o las recompensas y cerramos nuestro texto en esta mañana. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Con vuestra paciencia, que es la palabra, ganaréis vuestras almas. Voy a agilizar un poco.
para que tengan ahorita más tiempito de charlar. La perseverancia tiene su recompensa. La perseverancia tiene su recompensa. El Señor dice, al que venciere, dices así: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Y todos nos imaginamos con la corona en el cielo. A mí siempre me enseñaron y siempre les he dicho, cuando el predicador lo dijo que a uno les iban a dar corona y a otro chipa de alambre. Sí, eso lo dijo jocosamente. Y yo me veía con mi chipita en la cabeza porque yo no había hecho nada. Regular. Una corona. Las coronas se usaron como símbolos de autoridad, de dignidad, de poder, de honra y recompensa. La corona en la escritura es la palabra. No esperen otra cosa. La corona en la escritura, la corona en la ley y los profetas, la corona en la Torah es la misma palabra de Dios. Será tu corona, será tu fortaleza, será tu dignidad, será tu honra, será tu poder. Santiago hace referencia a una corona. El apóstol Pablo hace referencia a la corona de la vida. Hermana Sandra, 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. Hace mucho tiempo atrás les dije, si ustedes pueden, memorícense la segunda epístola a Timoteo. Qué carta tan preciosa. Y le dan las armas para toda su vida. ¿Me lo escucharon? Y la primera, pues, hermosa también. Pero la segunda lo fortalece muchísimo. En la primera, para cuando usted se va a comer un chicharroncito, un pedacito de carne, el pollito así doradito que viene y dice, no lo haga, chicharrón, colesterol, adiós mango, se muere. El apóstol dice, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios que prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen los santos. Hoy todo lo que comemos es malo. Da triglicéridos, colesterol, endulza la sangre. Todo se volvió malo. Si bebieres cosa mortífera y has orado, no te hará daño. ¿Recuerdan a Pablo cuando estaba en la isla que lo picó una serpiente? Primero llegaron y dijeron, uy, los dioses del Señor, porque hacen sanidades. Y Pablo se sentó ahí en la fogata, es como para un programa de Discovery, y llegó una víbora y ¡pum!, se le prendió en la mano. Y todos, lo mordió esa serpiente, y él se sacudió ahí en la llama y la serpiente cayó. Y todos esperaban que se hinchasen. Pero antes de que se hinchara, todos viene escapando de los dioses. Ahí tiene su paga y su recompensa. ¿Quién sabe quién será este tipo de malo? Primero lo exaltaron y luego murmuraron. Y cuando vieron que no había pasado nada. Es importante que nosotros entendamos, así nos juzguen, sigamos caminando con el Señor. Todos los días chicharrón no se puede, pero una vez al año no hace daño. Participe con acción de gracia en lo que Dios nos da. Dice Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Recuerden que la corona del creyente es la palabra de Dios. ¿Sí me lo entienden? A ver, cuando su merced separa, lo que brilla es su corona. Y cuando digo que es la palabra de Dios, es el Señor en su vida manifestándose. ¿Estamos? La corona de su vida es el Señor. Pero para que usted lo entienda, debe llenar su mente con la palabra de Dios, para que lo entienda.
Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, ojo con esto, y el nombre de la ciudad de mi Dios. Eso ya lo leímos en Isaías. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Le haré columna en el templo de mi Dios. Ser columna espiritual implica tener una posición de autoridad en el Señor, tal como la tenían los apóstoles. Cuando su merced obedece la palabra, el Señor le va dando una posición en él. Esa posición que le va dando es como si usted fuera una columna dentro de la iglesia. ¿Recuerdan cuando estuvieron en el concilio en Jerusalén? O que Pablo escribe a los Gálatas, dice, vinieron las columnas. Sí, Señor. Pedro, Juan y Jacobo, columnas que el Señor había establecido. Cuando usted estudia la Escritura, cree lo que la Escritura dice, se afianza en la palabra del Señor, usted pasa de ser un simple ladrillo a convertirse en columna de la iglesia. Ser columna espiritual implica tener una posición de autoridad, tal como lo tenían los discípulos o los apóstoles. No solo se trata del derecho de ser autoridad. Deme el derecho. Quiero y es mi derecho. Sino asumir la responsabilidad de sostener a muchos a través de la enseñanza recta de la palabra. Ahí es donde usted se vuelve columna. ¿Cuándo? Cuando toma la responsabilidad de sostener la iglesia a través de la enseñanza. Y dice, y nunca más saldrá de allí. Ya no se alejará más del Señor. El pueblo de Dios se caracteriza por la estabilidad y la permanencia. Yo sé que les he dado muchos textos y mucha enseñanza. Me gustaría que ustedes después en la casa escucharan nuevamente para los que quieren aprender y aprender más de la Biblia, más de la Escritura. Esta es una época donde no sufrimos sana doctrina, donde estudiar la Biblia se nos vuelve cansón, donde este bochornito que está haciendo, aparte del videobeam y el calor que está haciendo, nos distrae. Pero usted viene a prepararse en el Señor, porque deja un legado para usted y sus generaciones. Es importantísimo. El pueblo de Dios se caracteriza por la estabilidad y la permanencia. Hemos sido redimidos de nuestra condición errante. Dice que escribirá el nombre de Dios. Les pondrá un sello. Cuando una persona llevaba sellado en su mano, en su frente, el nombre de alguien, quería decir que le pertenecía a dicha persona. En la antigüedad, los amos a veces quemaban a sus esclavos para marcarlos como reces. No en el pueblo del Señor. En el pueblo del Señor le abrían la oreja y le ponían un arete. Por eso es que el Señor Jesús dice, horadaste mis oídos. Si una persona, a ver, la señora Magola me debe una plata y no me la puede pagar, yo tomo uno de sus hijos como esclavo. Con el tiempo, la ley decía, la ley del jubileo, que podía soltarlo. Pero como mi trato fue tan chévere con este hombre, el hombre decía, yo le he servido a mi Señor toda la vida y yo estoy muy contento y muy agradecido y yo quiero quedarme en su casa. Hoy es día de que salga libre, pero no me quiero ir. Hágame un favor y me abre la oreja, que esto significa que me quedo en la casa voluntariamente y le sigo sirviendo. Y eso fue lo que el Señor Jesús dijo. Eso era lo que se hacía con los esclavos en Israel. El Salmo 40 habla de eso. Y también en Hebreos. Y eso quiere decir que uno le pertenece a esa persona. Los que llevan el nombre de Dios escrito es porque le pertenecen por completo. ¿Tiene el nombre de Dios en su corazón? Sí, ustedes lo tienen. ¿Ustedes se atreverían a ir a abrazar al divino niño? Ya no.
Y si lo abraza, usted no tiene el nombre de Dios en su corazón. O a la Virgen de Torcoroma. O a la Virgen, ¿qué? Guadalupe. Porque eso hay un virginerío, la cosa más brava. Sí, en serio. Pero cuando usted lleva el sello de Dios en su mente y en su corazón, usted ya no va a ir a hacer eso. El nombre de la ciudad de Dios. Este sello funciona como el documento de identificación del reino de Dios. El nombre de la ciudad de Dios lo lleva usted. ¿Usted pertenece a la nueva? Y la Nueva Jerusalén es una ciudad que hay arriba en el cielo, ¿cierto? Nosotros. El Señor está construyendo una ciudad, pero esa ciudad está compuesta por piedras vivas. Y las piedras son ustedes que siguen al Señor. Por eso cuando el Señor venga en las nubes, levantará a su iglesia, que es la Nueva Jerusalén, transformada, y descendemos, dice Apocalipsis, como novia ataviada para ese esposo. Y aquí serán esas bodas impresionantes. A mí me llena de alegría. Y eso lo lleva usted en su corazón. Eso es como si le dijera, ¿usted es del cielo o del infierno? Ay, pues no sé, hermano. Grave. Usted pertenece a la Nueva Jerusalén, a la ciudad de Dios. Este sello funciona como el documento de identificación del reino de Dios, como el pasaporte que da entrada libre a la Nueva Jerusalén. Por eso usted les dice, vengan, participen del reino, yo soy parte de él. El que no sabe quién es, muy difícilmente puede representar. ¿Me están oyendo? Si yo me paro aquí, yo estoy inseguro de lo que estoy enseñando, muy difícilmente les voy a enseñar lo que la Biblia dice. Si usted se considera piedra viva, ¿cómo va a funcionar? Igual, ustedes son ciudadanos del reino. Ya son ciudadanos del reino. Pero estamos invitando gente. ¿Somos las vírgenes que llenan su lámpara con aceite? Que aunque tarde en venir el esposo y cabeciemos, hay aceite. Claro que lo llevé a otro contexto, pero quería que entendiéramos esto. Isaías 60:14. Alguien que me ayude para terminar. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión, el Santo de Israel. Amén. Textos para que analice. El nombre de Dios inscrito sobre la frente simboliza la restauración del hombre redimido. Eso significa, para que usted lo entienda en la Biblia. Cierro con esto. Aunque perseguidos y discriminados por el falso Israel, como Isaac lo perseguía a su hermano Ismael, por eso es que Pablo hace la referencia entre Agar y Sara, entre Ismael e Isaac. Aunque perseguidos y discriminados por el falso Israel, como Isaac lo había sido por Ismael, verían a los falsos hijos desheredados y expulsados, mientras que ellos por medio de Cristo recibirían las bendiciones de su padre Abraham y heredarían el mundo. En uno de los textos, el Señor nos ha dicho que si tú crees a la palabra, y quiero que pienses en esto, solo espera. Pregúntale al Señor si la puerta se abre o no. Solo pregúntale. El Señor te va a decir si esa puerta se abre o no se abre. Y si te dice que se abre esa puerta, espera y confía. Tú detente en la palabra del Señor y ten
paciencia. La paciencia es la virtud de la persona madura. Por eso cuando un hombre es maduro y ve que los muchachos se van por el desorden, ¿qué dice uno? Esperemos que el tiempo les enseñará. No malgastes. No es que yo, como dicen en las propagandas de televisión, me como el mundo, ¿ok? Qué apetito tan voraz. Pero vas a aprender que la madurez es la que va a mostrar la paciencia. Y la paciencia muestra la madurez. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, el día de la calamidad, yo te guardaré. No va a haber ningún problema. ¿Puedes creerlo? Así no lo creas. ¿Sabe quién lo dice? El santo y verdadero. Y Él no miente. Él no miente. Él nos guardará en los momentos difíciles. En la clase pasada también nos lo dijo. Que Él nos guarda, que Él nos protege. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cierren sus ojos, oremos.